Bueno, hemos estado viendo narratología en el área de español, hemos estado viendo algunos elementos propios de la narración. Desde primer periodo empezamos a ver cómo habían tipos de personajes, cómo habían estructuras de tiempo variable, es decir, lineal o no lineal, u ordenada y no ordenada, y vimos los tipos de narradores como generales. Luego ya empezamos a introducirnos más en qué es la narratología, explicamos el concepto, explicamos cosas como qué es la diégesis y cómo los narradores se dividen en dos grandes categorías, heterodiegético, homodiegético, y por ahí derecho cómo esas categorías se subdividen en subcategorías como lo son narrador omnisciente, objetivo, en primera persona, en testigo. Luego empezamos a ver cómo una cosa es el tipo de narrador, homodiegético, heterodiegético y sus subcategorías, y otra cosa es el rol del narrador, es decir, cuál es la intención del narrador cuando está contando la historia, cuál es la intención del narrador al desarrollar la diégesis. ¿Listo? Aquí, entre estos decíamos homodiegético, heterodiegético, es decir, tipos de narrador, y aquí en el otro lado hablamos de el rol del narrador, es decir, axiológico, locutivo, etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a empezar a hablar? Vamos a empezar a hablar de otra cosa respecto al narrador, porque valga la redundancia, estamos viendo narratología, y vamos a ver cómo, además del tipo de narrador y además de los roles del narrador, también existe algo que se llama los niveles de narración. Esos niveles, ¿qué nos van a decir? Un narrador, depende de dónde esté, puede contar una historia. ¿Listo? Y esas formas de contar una historia se pueden empezar a dividir como si, veámoslo como si fuese un edificio. Entonces está un narrador en un tercer piso, en un segundo piso y en un primer piso, ¿sí? Esos son los niveles. Veámoslo así como en forma de escalera. Son niveles de la narración. Ahora, para esto es importante que tomen nota atenta sobre esto y sobre cualquier inquietud que tengan me puedan escribir en el transcurso de la semana, porque ya estamos empezando a cerrar todo el tema de la narratología para poder continuar con ya temas de literatura como tal. Entonces, evidentemente ya estoy a vísperas de tener que hacer un examen con ustedes, así que es importante que cualquier inquietud que tengan me la comuniquen, especialmente este tema que es un poquito enredado. Cuando hablamos de los niveles de la narración, estamos hablando de qué historia se está contando. ¿A qué nos referimos con esto? Veíamos en clases pasadas que una historia, una narración se compone por un narrador, quien cuenta la historia, y un narratario, quien escucha la historia, o si es una película, quien ve la historia, o si es un libro, quien lee la historia. Entonces, hay un nivel externo que es el nivel en el cual todas las narraciones inician. Todas las narraciones pertenecen a este nivel extradiegético en una primera instancia. Entonces, ese nivel externo, como acaba de decir, se llama nivel extradiegético. Y estamos hablando de cuando una persona cuenta una historia. Ese es el punto de partida general. Una persona cuenta una historia a otra. Entonces, ustedes llegan el lunes a su clase, empiezan a hablar con sus compañeros y empiezan a decirle, no, mira, el fin de semana me estuve en piscina con mis primos y pues estuvimos allá en Confandi, estuvimos toda la tarde, eso compramos empanadas y comimos allá. Bueno, ustedes están contando lo que hicieron en la piscina. Esa sería una narración extradiegética. Como les decía, todas las narraciones empiezan en este nivel. Y en este caso, para poder empezar a diferenciarlos de los demás niveles de la narración, vamos a hablar que hay un narrador extradiegético o N1, como aparece aquí en la esquinita inferior en la parte izquierda, y ese serían ustedes contando la historia de la piscina, la historia de lo que hicieron en Confandi. Ustedes serían los narradores porque ustedes son los que están contando la historia. Y el narratario extradiegético, que en este caso aparece en la esquina derecha, NT1, ese sería su mejor amigo del colegio, que es a la persona a la que le están contando la historia. Esa persona está escuchando la historia, por lo tanto sería el narratario. El segundo nivel de la narración es el nivel interno o el que vamos a llamar intradiegético.
Este nivel, al igual que el extradiegético, se compone por un narrador y un narratario. Para poder diferenciar el narrador intradigético del narrador extradigético, lo vamos a denominar así, con el nombre completo: narrador intradigético, narratario intradigético, o como aparece entre paréntesis, N2 y NT2 para narratario. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este segundo nivel de la narración? Por eso intenté utilizar esta forma de un rectángulo o de un cuadrado, uno dentro de otro. ¿Por qué? Porque es una narración, una historia que se cuenta dentro de otra historia. Es decir, cuando uno de los personajes de la historia normal que ya inició contándose, empieza también a contar una historia. Ojo con esto, no es cuando un personaje habla, un personaje puede hablar normal simplemente para decir algo. Eso no es una narración intradigética. Es cuando uno de los personajes comienza a contar una historia completa, sea larga o corta, pero una historia completa. Hay que aprender a diferenciar un comentario simplemente cuando alguien habla, un diálogo, de una narración. Recordemos que una narración, como lo definíamos en primer periodo, es algo que tiene inicio, nudo y desenlace. Entonces, sea larga o sea corta, uno de los personajes de la historia que se está contando empieza a contar otra historia dentro de esa historia que ya se está contando. Volvamos al ejemplo que se había dado anteriormente. Estábamos en un nivel externo de la narración donde ustedes están contando lo que hicieron en Confandi, en la piscina, el fin de semana, a su mejor amigo, que sería el narratario extradigético, ustedes el narrador extradigético. Ahora, en el nivel interno podemos decir, volvamos a la narración. Bueno, estaba yo en Confandi el fin de semana, comimos empanadas, estuvimos allá bañando toda la tarde. Entonces, hubo un momento en que estuve ahí, me senté en el borde de la piscina con mi prima, y mi prima se puso a contarme que terminó con el novio, que el novio le puso los cachos, que le puso los cachos con la mejor amiga, que bueno, que estaban en una fiesta y ella había ido con el novio. Entonces cuando ella fue y se fue a bailar con uno de los amigos y todo esto, terminó la salsa, y cuando se fue a sentar no encontró al novio. Bueno, en todo ese cuento, en todo ese relato, ya nos damos cuenta que empieza a contarse una historia dentro de la otra. Es decir, mientras que estamos en el colegio escuchando a nuestro amigo que nos está contando la historia, bueno, ustedes están en el colegio contándole la historia a su amigo mejor, de repente empezamos a escuchar que estaban en la piscina. Esa ya es el espacio en donde está ocurriendo la primera historia, la historia extradigética, haciendo, comiendo y bañando y todo esto, y de repente la prima comenzó a contarles la historia de la fiesta. Miren que ya hay un tercer espacio. En ningún momento nos hemos movido de donde estamos, pero las historias nos empiezan a contar y nos empiezan a trasladar a otros espacios. Entonces, el nivel extradigético sería el cuento de la piscina. El nivel intradigético sería el cuento de la fiesta. En el nivel intradigético, en el segundo nivel de la narración, sería el narrador, no ustedes, porque a ustedes no les ocurrió la historia, ustedes les están contando la historia. ¿Quién les está contando la historia? Su prima, mientras están bañando en Confandi. Entonces, su prima sería la narradora intradigética o N2, y ustedes, que fueron a quienes le contaron la historia, serían los narratarios intradigéticos o NT2. El tercer y último nivel de la narración será la narración central o narración metadiegética. ¿Qué pasa con este nivel? Es, como ya se puede percibir por el gráfico, cuando estamos en el nivel externo y decíamos que se cuenta una historia dentro de otra historia. Pues bien, en el nivel central, en el nivel metadiegético, es una historia que se cuenta dentro de otra historia que se cuenta dentro de otra historia. Volvamos al ejercicio de las cajas. Cuando ustedes hacen la broma de meter una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja, y forrarla de papel regalo y dársela a alguien, y esa persona piensa que viene un regalo muy grande, algo así. Entonces, es una narración que está dentro de otra narración que a su vez está dentro de otra narración. Funciona igual que el nivel intradiegético. Uno de los personajes de la historia que se está contando en el segundo nivel empieza a contar otra historia.
volvemos a definir lo mismo, no un comentario, no simplemente toma la voz, no simplemente dice algo largo, sino una narración con inicio, nudo y desenlace. Entonces, ese personaje del nivel intradiegético se convierte en narrador en el momento en que empieza a contar la historia del nivel metadiegético. Volvamos al ejemplo. Su prima, que está sentada en el borde de la piscina en Confandi con usted, le está contando cómo terminó con el novio y cómo estaban en la fiesta cuando se dio cuenta que el novio se había desaparecido de ahí de la fiesta, y cuando fue a buscarlo en la fiesta se dio cuenta que estaba por allá en el baño besándose con otra muchacha. Entonces cuando la prima de ustedes que está contándole la historia le dice, bueno, ay, usted cómo me hizo esto, ah, desgraciado, infeliz. El novio, no, es que mire, no es lo que usted piensa, mire, yo estaba, y empieza a contar una historia de por qué se paró a venir al baño con ella, y que en realidad la muchacha estaba muy mareada y que lo único que hizo fue acompañarla al baño para que tomara agüita. Y bueno, ese personaje, es decir, el novio de su prima, dejó de ser un personaje del nivel intradiegético para convertirse en el narrador del nivel metadiegético. Es decir, ahora el novio de su prima se convirtió en narrador, sería el narrador metadiegético o N3, y su prima se convertiría en la narrataria metadiegética o NT3, porque es la que está escuchando la historia. Si ahí en adelante se empiezan a contar más historias dentro de otra historia, dentro de otra historia, que se vuelve mucho más enredado, ya simplemente se diferencia por metadiegético A, metadiegético B, metadiegético C, y así hasta que se cuente el número de historias que existan. Pero los tres niveles centrales es el extradiegético, toda historia pasa por allí, el intradiegético y el metadiegético. Tres niveles de la narración. Y para esos tres niveles siempre se debe aprender a diferenciar cuál es el narrador y cuál es el narratario. En este caso decíamos, en el nivel central, narrador metadiegético, el novio de la prima contando de cómo llegó al baño, y la prima sería la narrataria porque está escuchando la historia. En el nivel intradiegético, segundo nivel, sería la prima contándoles a ustedes la historia, su prima narradora intradiegética, y ustedes narratarios e intradiegéticos. Y por último, ustedes en el salón de clase contándole la historia de que estaban en Confandi, ustedes son los narradores y sus amigos, los que están escuchando la historia, serían los narratarios extradiegéticos. Es simplemente eso, una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Entonces, como les planteaba al inicio del video, una cosa es el tipo de narrador, otra cosa es el rol del narrador y otra cosa es el nivel de narración. ¿Listo? Todos son diferentes, recordemos que este signo en matemáticas significa diferente, una cosa es diferente de la otra, pero las tres son cosas que deben analizarse. Entonces, por una parte hablábamos de el tipo de narrador, les decía, puede ser homodiegético o heterodiegético, y esos a su vez se diferencian. Homodiegético en primera persona o narrador testigo, y heterodiegético en narrador objetivo o narrador omnisciente. Otra cosa es el rol del narrador, es decir, cuál es la intención del narrador al contar la historia. Veíamos en el video pasado que puede ser locutivo, puede ser cognitivo o puede ser axiológico. Y por último encontramos que está el nivel de narración, que es lo que explicamos en este video, que puede ser extradiegético el nivel 1, intradiegético el nivel 2 o metadiegético el nivel 3, y cada uno debe tener su propio narrador y su propio narratario, es decir, los que pertenecen al nivel 1, extradiegético narratario 1, narrador 1, intradiegético narrador 2, narratario 2, y metadiegético narrador 3 y narratario 3. Esas son las tres cosas que hay que diferenciar en una narración en lo que corresponde al narrador. Y recordemos que todo esto hace parte de la diégesis, que era la historia que se está contando. Entonces, muchachos, eso es todo. Recuerden que este video, esta actividad es únicamente explicativa, por lo tanto no se requiere que se mande nada al correo electrónico, no es una actividad que van a presentar
calificable. Sin embargo, sí es importante que ustedes tomen nota de este video en su cuaderno, porque más adelante se va a hacer una revisión del cuaderno y se va a requerir que tengan los apuntes de forma ordenada de todos los videos que se hayan visto respecto al tema.